Saludos a todos y bienvenidos a Mentores. Hoy nos acompaña Alberto Zurita, gerente de talento humano de la empresa de logística y transporte Grupo Transoceánica, la cual ofrece soluciones de comercio exterior para las empresas más importantes del mundo. Alberto, es un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido. Mucho gusto, Tamara. Para empezar, ¿nos puede contar un poco sobre su trabajo en Grupo Transoceánica y los servicios que diferencian a la empresa? Bueno, mi trabajo en Grupo Transoceánica, como lo dijiste, es dirigir el área de talento humano. Grupo Transoceánica tiene ya 70 años en el mercado ecuatoriano, sirviendo a empresas muy prestigiosas de exportación e importación, sobre todo líneas navieras, líneas aéreas y toda la comunidad relacionada con comercio exterior. Nos movemos en la logística aérea, la logística marítima, terrestre, courier, todo lo que tenga que ver con bodegaje también, distribución de mercadería. El concepto en general, logística. Conocemos que uno de los pilares por los que trabaja y se distingue a la compañía es el desarrollo sostenible y cuidado al medio ambiente. ¿Cómo ha evolucionado el enfoque de Grupo Transoceánica hacia esta sostenibilidad y cómo lo ponen en práctica? Muy buena pregunta, sí. Bueno, realmente todo esto empezó básicamente por vocaciones de los directivos, ¿no? Ellos siempre han tenido una vocación hacia la sostenibilidad antes de que exista esto como una tendencia, ya un tema formal. Sin embargo, siempre hacía falta tener un marco que, como tú dices, en la práctica nos encamine. Y ahí llegó en su momento la oportunidad de trabajar con los ODS a través del Pacto Global de las Naciones Unidas. Ese fue un hito importante en nuestra organización porque el poder ser miembros de esta organización nos ayudó a entender con más claridad estos marcos de sostenibilidad, ¿no? Hablando de los 17 objetivos, de los 7 ODS. Entonces ya entendimos allá. Entonces nosotros como compañía nos estamos enfocando a estos ODS, a estos de acá y por esta razón. Entonces nos ayudó bastante a operativizar mejor nuestras gestiones relacionadas con sostenibilidad. Y en ese sentido nos enfocamos principalmente en el ODS 4 y el ODS 8, que es educación de calidad y trabajo decente. Nosotros desde hace más de 20 años formamos parte de un programa de formación dual que implica formar jóvenes en una modalidad técnica o puede ser también bachillerato o también superior, en una carrera que es 50% académica o teórica, 50% práctica. Entonces abrimos las puertas a gente joven que quiere optar por carreras de este tipo. Ya en la parte puntual de cuidado del medio ambiente, empezamos con lo típico, ¿no? La clasificación de desechos, el utilizar recursos que ahorren o equipos que ahorren energía eléctrica, cambiar las instalaciones de agua, por ejemplo, en los baños para que se ahorre agua. Eso, digamos, fue los pininos en temas de cuidado del medio ambiente. Sin embargo, ya hoy hemos ido un poquito más allá, ya en la parte de compensación, por decirlo así. Recientemente, hace un mes y medio, estuvimos creando nuestro primer bosque de animales polinizadores o especies polinizadoras, en un espacio que tenemos dentro de nuestro patio de contenedores. Con la ayuda de nuestros colaboradores creamos este espacio donde lo que buscamos es ayudar a que se recupere un poco del bosque seco tradicional de nuestra zona de la costa. Súper interesante, súper chévere, sobre todo porque no solo por el efecto puntual del espacio en sí, sabemos que quizás esos metros cuadrados no hacen una gran diferencia, pero sí hace una gran diferencia el agitar las conciencias de nuestros colaboradores y a través de ellas, de sus familias y de la sociedad en cuanto a tomar en serio el hecho de que la naturaleza también necesita nuestra atención. Ahora, hablando del tema principal de la entrevista, la pandemia del COVID-19, ¿cuáles fueron algunos de los retos que tuvieron que enfrentar como empresa que tiene como función principal el transporte? Bueno, fue un gran desafío, y ahí es cuando te das cuenta que para que lleguen las cosas o para que tengamos cosas en nuestros hogares o en los negocios, hay mucha gente en medio, ¿no? O sea, ahí es cuando te diste cuenta que sin un camionero, sin un barrendero, sin una persona que hace la última milla de una entrega, nada pasa. Entonces, nuestro negocio, el de la logística, fue el que no pudo parar. Si nosotros no movíamos las cosas,
pues no llegaban medicinas, no llegaban vacunas, no llegaban mascarillas, no llegaba nada. Entonces nosotros no pudimos parar ni un día y primero pues la primera reacción, estábamos todos ante una situación completamente desconocida. Entonces sí, no voy a alardear aquí de que todo estuvo bien, pues tuvimos miedo, tuvimos incertidumbre, pero ahí el liderazgo de las personas que manejan la empresa fue clave, o sea, sobre todo nuestro presidente, pues que él siempre nos dio mucha confianza, nos dijo, vamos a salir de esto, pongámonos a trabajar juntos y el estar cerca, creo que fue la primera gran acción que tomamos. El más que nunca acercar a la alta dirección a los equipos de trabajo. Lo hicimos a través de videos, a través de WhatsApp, donde el principal de la compañía, sus socios, se dirigían a la gente diariamente con estos videos, más que dando detalles, motivando a la gente, diciendo aquí estamos. O sea, porque obviamente ellos estaban en sus casas, quienes estaban en frente eran los trabajadores. Entonces, esa primera decisión de dar ánimo, de generar confianza de que aquí estábamos, nos ayudó mucho. Tuvimos dificultades, tuvimos contagios, gracias a Dios no tuvimos ninguna muerte, pero también el ir poco a poco, nos tocó un día tener que, por ya un brote importante en una de las unidades de negocio, hubo que cerrar 1 o 2 días, eso fue una catástrofe, casi nos cuesta un contrato con un cliente, pero finalmente pudimos salir avante, era necesario para poder fumigar, en fin, pero fue una lección muy dura, nos tocó duro, pero uno de nuestros principios, de nuestros propósitos es primero las personas, y ante el riesgo decidimos pues parar ese momento. Si mencionamos a los colaboradores, usted como gerente de talento humano nos podría contar cómo se trabajó la adaptación de las personas a estas innovaciones o cambios mencionados durante la pandemia. No fue tan difícil porque afortunadamente, viendo lo positivo, vivimos un país que no es ajeno el caos. No sé si ustedes se acuerdan, en octubre del 2019 veníamos de un paro indígena donde tuvimos una semana sin poder salir de casa, ¿ya? Entonces, ya en ese momento la empresa se dio cuenta que esto era una posibilidad. Entonces empezamos a modelar nuestros procesos y a generar espacios de comunicación, como por ejemplo a usar más el Teams, a usar más el Zoom, a las personas que no tenían laptop empezar a procurarles computadores, porque no sabíamos que venía una pandemia, pero sabíamos que la inestabilidad política era latente y esto podía pasarnos en cualquier momento. Y vimos que no era tan difícil la adaptación, porque como hoy todo está en tecnología, todo el mundo tiene internet en casa, no era tan complicado. Entonces, cuando ya se vino el COVID y el encierro, fue activar lo que ya teníamos antes. Ya teníamos también pensadas las contingencias, ¿no? Primero lo lógico fue mudar los elementos que la gente tenía en la oficina, mudarlos a sus casas, procurar esa logística. También porque pudimos ver, la gente pudo ver cómo el teletrabajo también le podía aportar cosas muy buenas, ¿no? Llevándolo bien, estando organizados. El denominador común fue que la gente trabajó más en la pandemia. Ya tú no te dabas cuenta y estabas trabajando 10, 12, 14 horas. Porque como no salías de casa y tenías trabajo, entonces al principio no fue un problema, pero después ya empezó a generar problemas. Ya entonces teníamos que decirle a la gente, oye, para un ratito, espera, no te pongas tan intenso, haz otras actividades. Nos dimos cuenta también que para ciertos segmentos es muy valioso el teletrabajo, para la gente que tiene hijos, para la gente que cuida a sus padres mayores. Nosotros ya manejábamos políticas de horario flexible, ¿no? De que tú tienes franjas para llegar y franjas para irte, dependiendo, y que tenías que cumplir tus 8 horas. Pero el teletrabajo todavía no era un asunto así tan directo, ¿no? Pero hasta ahora ya se aprendieron las bondades. También ya después también ya empezó la preocupación a hacer, bueno, ahora tenemos que volver al contacto personal, ¿no? Porque nos dimos cuenta también que se pierden en el teletrabajo, lo que se pierde es este capital social que se da en las organizaciones cuando tú, por ejemplo, estás trabajando y de repente te paras a la cafetería o te paras al comedor o vas en el pasillo, en el ascensor y te cruzas con gente de otras áreas
comentas alguna cosa, te cuentas un chiste y por ahí hablas de un cliente, hablas de un problema. Ese capital social que se genera a través de las relaciones se pierde en el teletrabajo, porque en el teletrabajo tú te conectas con alguien exclusivamente por algo transaccional, porque necesito un reporte, necesito decirte algo y ya, terminamos y se acabó. Y nos dimos cuenta cuánta falta nos hacía el reconectar. Por otro lado, y para finalizar, las redes sociales fueron claves para surgir y continuar posicionando a las empresas después del COVID-19. Actualmente, ¿cuál es la misión de Grupo Transoceánica en estas plataformas? Es todavía una asignatura pendiente para nosotros. Estamos en nuestros primeros pasos, tenemos un área de comunicación que está buscando posicionar nuestra marca en redes, principalmente en Instagram, en LinkedIn, con contenidos más de tipo formativo, ¿no? Contándole a nuestra comunidad sobre procesos de comercio exterior, sobre los distintos equipos que se utilizan en la carga. Estamos entrando por ese lado, ¿no? Un poco contando nuestra experiencia, y como que nuestro punto más reconocido es nuestra trayectoria, son 70 años en el mercado. Entonces somos en ese sentido un referente en términos de comercio exterior, de logística. Entonces, apropiándonos un poco de esa imagen o de esa característica, hemos salido en principio con esto, ¿no? Sin embargo, tenemos grandes aspiraciones de evolucionar a una presencia mucho más cercana hacia nuestros públicos y estamos trabajando en una estrategia hacia eso. Alberto, hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, de verdad un honor participar de este espacio y felicitarlos por estas lindas instalaciones que tienen en la UES. En el segmento de hoy aprendimos algunas de las estrategias de innovación por parte de las empresas exitosas a raíz de la pandemia. Sigue acompañándonos en este segmento. Esto fue Mentores.